Gracias. Hola, YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow. Finalmente le preguntan a Mulino el as bajo la manga. Y yo estoy clarito que este es el as bajo la manga. Y hoy te lo voy a demostrar y lo vamos a decir públicamente en este video. El salvoconducto solicitado por el expresidente Ricardo Martinelli, quien se encuentra asilado en la embajada de Nicaragua, será uno de los temas a abordar con la nueva embajadora nicaragüense, indicó el presidente de Panamá, José Raúl Mulino. Oye esto, escucha la pregunta que le hace este medio digital de Panamá. Voy al terreno local. Nombre y medio. Gonzalo Lázaro de Panamá en directo. Salgo del canal de Panamá para hablar de una declaración que dio a través de su cuenta de Twitter el expresidente Martinelli. El expresidente Ricardo Martinelli habló en su cuenta de Twitter, o ex, Y dijo que hay miembros de este gobierno que lo quieren ver muerto. eso es sin duda. Hay miembros de este gobierno impuestos, no elegidos por Mulino, que lo quieren ver muerto. Y que es una lástima que su gobierno, que usted preside, no le dé el permiso para que se vaya a operar. La pregunta es, ¿por qué su gobierno, usted y la Cancillería, no le han dado el salvoconducto a Ricardo Martinelli? Dura pregunta. Pregunta muy importante sobre el momento que estamos viviendo con el tema del canal también. Y te voy a explicar ahora por qué. Yo no sabía absolutamente nada hasta esta mañana que te oí a ti. Eso es falso porque tú sigues a Ricardo Martinelli. Y si no lo sigues tú, tu gente lo sigue. Eso es falso. Eso es mentira. Para empezar ahí, Mulino. Eso no te lo cree nadie. Sobre el tema de la operación y de la mortuoria. Mentira. No tengo idea de qué se trata. Mentira. Ni el gobierno ha recibido ninguna petición para ninguna operación de ningún médico. Aquí no se mueven las cosas así. Aquí se mueven las cosas bajo cuerda. Así que tampoco, eso es tampoco importante. Yo no respondo en base a Twitter. Eso es verdad, pero a la vez, hoy en día es un medio de comunicación muy importante. Si no, pregúntale a Elon Musk. Un tema tan delicado. Yo nunca me pondría a un tema de salud de nadie, ni de él ni de nadie. En los próximos días, creo que mañana, si no la otra semana, la nueva embajadora de Nicaragua presentará credenciales ante el canciller. Ahí se hablarán muchos temas que no se podían abordar con la anterior. Ahora lo vamos a hablar. El salvoconducto es uno de ellos. Ahí está, el salvoconducto es uno de ellos. Ahí termina la intervención. Esto es muy importante porque acuérdense muy bien que miembros de RM, Luis Eduardo Camacho, Shirley Castañeda, han estado en la previa de la investidura de Donald Trump. Que la relación entre Donald Trump y Ricardo Martinelli tiene vieja data. Que son empresarios que se han codiado, que se llevan bien, que han tenido una buena relación comercial, económica. Eso es indudable. Y bueno, más allá de la amistad, no lo sé. Si hay amistad, si hay reconocimiento o qué con Ricardo Martinelli. Estratégicamente y políticamente hablando, a Mulino le conviene darle un salvoconducto a Ricardo Martinelli porque su popularidad está por los pisos en estos momentos. Estratégicamente le conviene también con el tema del canal, porque ahí se vería un sopeso indiscutible para poder sacar las cosas. Martinelli mueve mucho dinero desde la embajada, pero movería mucho más si está afuera y ayudaría mucho más a que haya chen-chen en este país si Mulino lo deja salir. Claro que hay métodos legales que tienen que ir por delante, pero es evidente que es una estrategia. Y qué casualidad, porque aquí es donde entro yo con la suspicacia y lo conspiranoico y todo este poco de cosas. Qué casualidad que Martinelli tiene que hacerse una operación justo ahora que viene Marco Rubio a Panamá. Porque recordemos que la presencia de Marco Rubio en Panamá es como si Donald Trump estuviera en Panamá. Ese es su emisario. Ese es su Silver Surfer. Si me sigues. Ese es el Silver Surfer. Literal. De verdad, literal. El Silver Surfer del Devoramundos es Marco Rubio. Literal.
Si te gustan las historias de Marvel, que me encantan, de los cómics. Entonces, ¿le conviene a Molino? Por supuesto, Molino. No me mires con esa cara, no me mires así. Te conviene. Te conviene que salga Martinelli. Justo ahora que viene Marco Rubio. Claro que sí. Todo está relacionado. Así que es lo que puedo decir hasta el momento, para que todo el mundo le quede bien claro, que esto sería una estrategia política. Muy, muy importante. Y te lo dije yo en primicia aquí en tu canal, You Know. ¿Le conviene a Molino sacar a Martinelli en este momento? Por supuesto que le conviene. Le conviene. Sube su popularidad. Aquí la inmensa mayoría de los panameños quiere a Martinelli afuera. No te dejes llevar por los 4 o 5 haters que hablan paja todos los días y diarrea y que la Lomotil la tienen agotada y también el papel higiénico. No te dejes llevar por esos. Yo me encargo de ellos acá todos los días. Es fácil, muy fácil. Pero volviendo al tema de geopolítica, a Molino le conviene. Pero que está enfermo, hay que sacarlo. Déjame ver si se puede por las vías legales. A ver dónde está algo que no lo puedo hacer para que no me caigan los enemigos de Martinelli de los medios locales, que sí atacan a Martinelli, pero no atacan a Varela, que es el que nos tiene metido en este verguero. A ese no lo atacan. Y aquí se nota obviamente la parcialidad que tienen los medios. Por eso perdieron credibilidad. Y tú sigues al You Know. Seguiremos informando. You Know.